Mi nombre es Kate. Soy una mujer de veintitantos años que trabaja como oficinista. Después de graduarme de la universidad, me uní a mi empresa actual y trabajé junto a colegas masculinos. Tenía la debilidad de ser un poco tímida e incapaz de expresar mis opiniones. Pero me llevaba bien con todos. Lo que me hacía muy querida por los empleados. Un punto de inflexión significativo en mi vida fue conocer a mi esposo. Trabajaba en la sede de la empresa y era mi superior. Era 5 años mayor que yo y una persona amable que era buena adaptándose a los demás. Durante los primeros años después de que me uní, no tuvimos contacto. Pero nos conocimos por casualidad durante una sesión de capacitación en la sede y rápidamente nos acercamos. Empezamos a salir poco después. Incluso después de que empezamos a salir, él siguió siendo amable y atento. Creí sin lugar a dudas que podría pasar el resto de mi vida con él. Eventualmente, me propuso matrimonio y nos casamos. Sus padres también eran personas amables. Así que esperaba con ansias nuestra vida juntos. Sin embargo, después de casarnos, mi esposo cambió. Oye, ¿por qué la cena es solo comida comprada en la tienda? Un día, mi esposo me gritó así. La cena de esa noche era comida comprada en la tienda. Que no le gustaba. Había trabajado hasta tarde y estaba cansada. Y era raro que comprara comida preparada. Pero él no lo entendía en absoluto. No holgazanees solo porque eres la esposa. Lo siento. Haré comidas adecuadas a partir de mañana. Cuando asentí profundamente, él chasqueó la lengua y se levantó de su asiento. Ni siquiera trató de ocultar su disgusto. No puedo comer esto. Me voy a la cama. Con eso, salió de la habitación. Estaba en shock. Desde que nos casamos, ya no mostraba la amabilidad que solía tener. Ahora, cada vez que algo le disgustaba, gritaba y descargaba su frustración del trabajo en mí. Siendo tímida, no podía responderle y siempre contenía las lágrimas. Empecé a vivir mi vida tratando de no enojarlo. Sin embargo, a pesar de mis esfuerzos, comenzó a golpearme y patearme. Una vez, cuando llegué tarde a casa, alguien como tú no debería llegar a casa más tarde que yo. Me gritó con cara furiosa y me pisoteó la cara sin piedad. Otra vez, me gritó por no doblar la ropa. ¿Ni siquiera puedes hacer algo tan simple como esto? Eres una mujer inútil. Me insultó y tiró la ropa al balcón. Sin embargo, la razón por la que llegué tarde a casa se debió a horas extras inesperadas. Él, que trabaja en la sede, debería entender eso. Pero, no culpes a la empresa por tu incapacidad para trabajar. Gritó sin escuchar mi versión de la historia. Me trataban como a una sirvienta que alegraba su estado de ánimo en lugar de como a su esposa. Lo que me rompió el corazón. 2 años después de esta relación, me sobrevino una enfermedad grave. No podía despertarme temprano en la mañana y no podía comer adecuadamente. ¿Estás enferma o algo así? Eres una esposa inútil. Al principio me insultó. Pero al verme vomitar todos los días, pareció notar algo inusual. ¿Estás embarazada o algo así? Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba embarazada. Corrí al hospital y me aseguré de que estaba embarazada. Lo que me hizo llorar por dentro. Fui a casa e inmediatamente le informé de esto. Estoy embarazada. Es nuestro hijo. Dije en voz alta. Algo que normalmente no haría. Él dijo con una sonrisa que nunca había visto, sus ojos brillaban. ¿De verdad? Eso es genial. Al ver su alegría, mis ansiedades se desvanecieron. Siempre me lanzaba insultos y era abusivo conmigo. Pero en general amaba a los niños. Pensé que una vez que naciera el niño, nuestra extraña relación jerárquica terminaría y mi esposo desarrollaría un sentido de paternidad. Así que decidí tener el bebé. Sin embargo, el embarazo fue más difícil de lo que imaginaba. En el trabajo, el olor único del aire interior me daba náuseas y el solo olor a comida me hacía vomitar. Esto es lo que llaman náuseas matutinas. Pero mi esposo no se preocupaba por mí en absoluto.
¿Por qué no está lista la cena? ¿Crees que puedes simplemente holgazanear todo el día? Me gritó mientras yo estaba acostada en el sofá. Lo siento. El solo olor a comida me da náuseas. Así que no puedo abrir el refrigerador. Cuando dije eso, mi esposo chasqueó la lengua. ¿Entiendes tu lugar como esposa? Eres demasiado blanda contigo misma. Me insultó de nuevo. Sentí la frustración de mi esposo e intenté moverme. Pero las náuseas lo hicieron imposible. Se enojó cada vez más conmigo y comenzó a tirar mis cosas de la mesa al suelo. Para. Contuve las náuseas e intenté detenerlo. Pero no se detuvo. Cállate. El embarazo no es una enfermedad. Así que no te equivoques. Gritó y me jaló con fuerza. En ese momento, sentí un dolor agudo en el abdomen y un escalofrío me recorrió la espalda. Me duele. Para. Grité. Y mi esposo me abofeteó la mejilla. Deja de lloriquear. Estás usando tu embarazo como excusa para ser perezosa. Gritó. Y me estremecí. Complacido con mi reacción. Mi esposo sonrió y me agarró del brazo. Jalándome. Intenté resistirme. Pero fue inútil. Ya que me arrastró y me metió en el auto. ¿A dónde vamos? Aunque el olor a coche me hace sentir mal. Le pregunté. Sin embargo, me ignoró y encendió el motor. Era invierno y no había traído un abrigo. Así que estaba ansiosa. El frío seguramente afectaría a mi bebé. Pero no tuve el valor de contarle mi preocupación. Mi vida estaba en sus manos. Me abracé para mantenerme caliente y soportar el frío. Después de conducir un rato, estacionó el coche en algún lugar. Salió y me sacó bruscamente del coche. Me duele. Por lo general. Me miraba mal si levantaba la voz aunque fuera un poco. Pero parecía estar de buen humor. Lo que me inquietaba. Miré a mi alrededor frenéticamente y vi que el área estaba cubierta de nieve. Un letrero cercano indicaba que era una estación de esquí. Esta estación de esquí había estado aquí desde que era niña. Pero quebró hace unos años. ¿Por qué me trajo aquí? Estaba sudando a pesar del frío. Me arrastró hacia la estación de esquí cerrada. Me resistí con todas mis fuerzas. Pero él no aflojó su agarre. El dolor en mi abdomen se hizo más fuerte y temí lo peor. Me duele el estómago. Con este frío. El bebé. Le supliqué desesperadamente. Se detuvo. Pero mantuvo un agarre firme en mi brazo. Me miró directamente a los ojos. Deja de usar tu embarazo como excusa. Tú y el bebé pueden morir juntos. Dijo claramente. Luego me tiró a la nieve y se alejó. ¿Qué está diciendo mi esposo? ¿A dónde se fue el hombre que estaba tan feliz por el bebé? Miré al cielo mientras la nieve comenzaba a caer de nuevo. El viento soplaba casi como una ventisca. Me di cuenta de que no podía permitirme el lujo de ser pesimista. Me levanté lentamente y comencé a caminar. No tenía idea de a dónde me habían arrastrado y la ventisca hacía imposible encontrar la salida. Si me quedaba aquí, mi bebé y yo no sobreviviríamos. El pensamiento me aterrorizó. Así que seguí moviéndome. La temperatura seguía bajando y mi ropa delgada no ofrecía protección. Me dolían las manos y los pies. Y pronto no los sentí en absoluto. ¿Hay alguien ahí? ¿Ayuda? Grité. Pero había un silencio inquietante y no pensé que hubiera nadie alrededor. Seguí caminando. Pero me abrumó una somnolencia extrema. Apenas podía caminar. E incluso cuando grité pidiendo ayuda, mis palabras se volvieron incoherentes. Eventualmente, me desplomé en la nieve helada. ¿De qué se trataba mi vida? De repente me pregunté. El esposo con el que me casé debido a su amabilidad resultó ser un hombre violento y verbalmente abusivo. Por ese hombre sacrifiqué mi vida, dedicando todo mi tiempo a las tareas del hogar y al trabajo. Sin embargo, él no hacía nada cuando llegaba a casa del trabajo y me usaba como una salida para su estrés, lanzándome insultos y violencia. Definitivamente me vengaré. Mientras perdía el conocimiento,
Pensé en eso. Cuando volví en mí. Estaba acostada en una cama blanca prístina. Mi cuerpo, que había estado tan frío, ahora estaba caliente. Y me di cuenta de que me habían salvado. ¿Cómo te sientes? ¿Sabes dónde estás? El médico que estaba cerca notó que estaba despierta y me habló. Aparentemente, había perdido el conocimiento en la nieve y un vecino me encontró y llamó a una ambulancia. Me escucharon gritar pidiendo ayuda. Me sentí aliviada. Pero también sentí que algo andaba mal. Mi cuerpo se sentía inusualmente bien. Normalmente sufría de náuseas matutinas severas. Pero ahora me sentía bien. Doctor. ¿Mi bebé está bien? ¿Está todo bien? Pregunté. Y el médico tenía un aspecto sombrío. ¿Cuándo te encontramos? El bebé ya había fallecido. Después de todo. Estabas en un frío tan extremo. Fallecido. Mi mente no podía procesarlo y sentí que mi cabeza se ponía en blanco mientras las lágrimas corrían por mi rostro. ¿No pudo el bebé soportar el frío en la nieve o fue cuando mi esposo me arrastró? Ya no importaba. Ya no era alguien a quien debería dedicarme. En ese momento. En la gélida estación de esquí. Hice un voto. Por eso decidí vengarme de ese hombre inútil que me quitó a mi preciado hijo. Pero... ¿venganza? ¿Qué podía hacerle? Necesitaba a alguien que me ayudara. Así que llamé a alguien. Hola. Ha pasado un tiempo. La persona a la que llamé fue mi hermano. Tenía la misma edad que mi esposo y cuando nos casamos. A menudo los veía hablando agradablemente juntos. Recientemente. Mi hermano también se casó. Así que no nos habíamos visto mucho y apenas lo había contactado. Ha pasado un tiempo. ¿Pasa algo malo? ¿Cómo está Mike? Dijo mi hermano con su habitual voz amable. Al escuchar eso, jadeé involuntariamente. Pero reuní el valor para hablar de mi esposo. Larry. Estaba embarazada. Pero perdí al bebé. Cuando dije eso, mi hermano hizo una pausa por un momento. Ya veo. Dijo conmocionado. Mike me dejó en las montañas nevadas y cuando desperté, el bebé se había ido. Cuando continué, él levantó la voz. ¿Qué? Entonces le conté todo lo que el hombre me había hecho. Visiblemente enojado. Dijo, ¿por qué no me lo dijiste antes? Su voz estaba llena de tristeza. Lo siento. Me disculpé. Todos están preocupados por ti. Dijo. Y no pude contener las lágrimas. Después de llorar un rato y calmarme, mi perspicaz hermano dijo, así que quieres vengarte de él. Quiero que experimente lo que yo pasé. Respondí. Y él pensó por un momento. Necesitaremos a otra persona que nos ayude. Dijo. No entendía a quién se refería. Pero mientras escuchaba, tenía sentido. Nuestro plan era esperar hasta que Mike se durmiera por la noche. Llevarlo a las montañas nevadas y dejarlo allí. Nos reunimos regularmente para resolver los detalles. El día que Mike no trabajó y estuvo absorto en sus juegos de teléfono desde la mañana. Incluso después de perder al bebé. Parecía impasible. Es como si no le importara en absoluto. ¿Cómo podía estar tan tranquilo después de lo que hizo? Vivir con miedo y tristeza por un esposo así se sentía estúpido. Esta noche pondría fin a todo. Por la noche. Se durmió en el sofá. Ni siquiera estaba borracho. Pero roncaba ruidosamente. Llamé a Larry inmediatamente. Él estaba esperando cerca y llegó en 5 minutos. Juntos envolvimos a Mike con fuerza. Usamos suficiente cinta adhesiva para que no pudiera liberarse. Después de usar toda la cinta, lo llevamos al auto y partimos. Se suponía que hoy sería el día más frío hasta ahora. Así que Larry y yo llevábamos chaquetas. Mike, sin embargo, solo llevaba una sudadera. Habiéndose quedado dormido en la sala de estar. Haría un frío insoportable una vez que saliéramos. ¿Dónde estoy? Se despertó en este punto del asiento del pasajero.
Lo miré fijamente. Oh. ¿Estás despierto? Dije. Al verme. Mi esposo se puso rojo de ira. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loca? Gritó. No parecía calmarse incluso después de perder al bebé. Todavía no has aprendido. Mujer inútil. Gritó. Vaya. Así que esa es la clase de persona que eres. Larry habló desde el asiento del conductor. Mike miró al conductor. Pero cuando se dio cuenta de que era Larry, palideció. ¿Por qué estás aquí? ¿Larry? Balbuceó. Sabiendo que Larry estaba allí, Mike rápidamente cambió su actitud. Larry se habría dejado engañar antes. Pero ya no. Estoy decepcionado. Pensé que cuidarías de mi hermana. Pero me equivoqué. Dijo. Mike estaba claramente en pánico. No, no es así. No creas lo que dice. Suplicó. Pero la expresión de Larry no cambió. Muestra algo de remordimiento. Dijo. Y arrastró a Mike fuera del auto. El lugar era la estación de esquí donde me había dejado. Pareció darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder y luchó por despegarse la cinta. Pero no había forma de que esa cinta adhesiva se desprendiera. Larry lo arrastró sin piedad a la nieve y lo dejó en el medio. Muy bien. Vámonos a casa. Dijo mi hermano. Y comenzamos a regresar al auto. Ayuda. Kate. Me equivoqué. Por favor. Ayúdame. Escuché los gritos desesperados de mi esposo. Me di la vuelta. Caminé hacia él y me paré justo a su lado. Kate. ¿Viniste a salvarme? Preguntó. Sonreí dulcemente. No seas tonto. Quédate aquí y reflexiona sobre tus acciones por el resto de tu vida. Escupí. Y regresé al auto. Palideció y se quedó en silencio. ¿Fue esto lo correcto? Me preguntó Larry de camino a casa. No podía ver su rostro claramente mientras conducía. Pero sabía que estaba preocupado por mí. Sí. Gracias. Respondí. Y él sonrió feliz. Dejamos al hombre allí. Pero no planeábamos dejarlo indefinidamente. Nos convertiríamos en criminales si lo hiciéramos. Para evitar que perdiera el conocimiento. Planeamos regresar con la policía en 30 minutos. Pero un colaborador. Mencionó Larry ese día. Era la policía. Cuando les expliqué la situación. Reconocieron las acciones de mi esposo como intento de asesinato. El plan era recogerlo y arrestarlo al mismo tiempo. 30 minutos después. El hombre temblaba en la nieve. Sus labios se estaban poniendo morados. Perdóname. Gimió patéticamente. Y casi me echó a reír. La policía llegó para llevárselo y Larry se unió a ellos. ¿Tienes idea de cómo se sintió Kate cuando la dejaste aquí y perdió a su bebé? Dijo Larry. El hombre abrió mucho los ojos y comenzó a llorar mientras lo metían en el coche de policía. Y así fue arrestado y finalmente fui libre. Después de eso, me divorcié y recibí una gran cantidad de pensión alimenticia. Finalmente me independicé. Larry y su esposa tuvieron un bebé y ahora ayudo a cuidar a su hijo. Desde entonces, me he vuelto más asertiva y capaz de expresar mejor mis opiniones en el trabajo. El abuso y los ataques verbales de mi esposo hacia mí se convirtieron en un tema de conversación. Parecía que ya no tenía lugar en la empresa. Aunque nunca olvidaré el dolor de perder a mi hijo ese día. Quiero vivir mirando hacia adelante. Creo que algún día volveré a ver a mi hijo si sigo adelante. Una de mis amigas mamás, Kim, entró en mi patio sin permiso y dejó a sus 3 hijos, uno de primer grado, uno de jardín de infantes y uno de preescolar. Cuando me quejé, lloró. Pero siguió haciéndolo. El domingo fui a su casa a quejarme. Pero ella simplemente ignoró lo que había hecho y dijo, «Es tan triste que te sientas así». Pensé que éramos amigas. Lloró tan lastimeramente que mi esposo, que vino conmigo, sintió lástima por ella y dijo, «Ya es suficiente». Es tan triste para ella.
Kim dijo que cuidar de sus gemelos por la noche es realmente difícil. Pensó que la ayudaría. Honestamente. ¿Por qué pensó que la ayudaría aunque no somos cercanas? Me pregunté por qué tuvo más hijos cuando ni siquiera puede manejar a los 3 que ya tiene. Cuando llegamos a casa, le dije a mi esposo, estoy luchando todos los días. ¿Por qué la apoyaste? No termines la conversación diciendo, ya es suficiente. ¿Qué pasa si los niños vuelven? ¿Vas a cuidarlos? Dijo. Trabajo entre semana. Ella está luchando por las noches entre semana. Así que tal vez podrías preparar la cena un poco antes y ayudarla. Es tu amiga. Después de todo. Pero aún depende de ti. Aún así. Creo que es difícil cuidar de 5 niños sola. Sabiendo que está luchando y no ayudarla no me parece correcto. Estaba furiosa. ¿Cómo podía decir esas cosas cuando le dije que no podía llevar a mi hija al dentista porque dejó a sus hijos en nuestra casa? Solía enojarse por eso antes. Había llorado frente a todos durante el preescolar. Lo que me hizo parecer una persona terrible. Cuando intenté evitarla. Lloraba. Así que terminaba pareciendo la mala. Era tan estresante. Aunque la seguía evitando. Ella seguía intentando dejar a sus hijos conmigo en cada evento. Cuando me negué. Lloraba una y otra vez. Lloraba como si fuera su trabajo y no sabía qué hacer. Desde entonces. Las cosas han estado tensas entre mi esposo y yo. No hemos hablado desde el comienzo de la semana. Esta situación no es buena. Así que le dije, pensé que siempre estarías de mi lado. Sin importar lo que dijeran los demás. Pero puedes sacrificar a tu propia esposa si otra mujer llora. No estoy dispuesta a sacrificar a mis propios hijos para cuidar a los de otra persona. Como mi esposo. Como padre. Quiero que priorices a nuestra familia. Él guardó silencio por un rato. Pero me pregunto si finalmente entendió. Se disculpó diciendo, lo siento por culparte sin pensar. Después de eso. Instaló una cerradura en la puerta del jardín para lidiar con Kim. Desde el lunes. Kim vino 3 días seguidos. Gracias a la cerradura. No pudo entrar sin permiso. Pero observaba desde la puerta distante. Enviando a sus hijos a ver si podían entrar. Los niños gritaban, tía Kim. Déjanos entrar a jugar. Sentí que me estaba volviendo loca. Sabía que mis hijos estaban en su clase de escritura todas las tardes y no estaban en casa. Ignorando a los niños. La perseguí y grité en voz alta, llévatelos a casa. Deja de dejarlos aquí. Los niños lloraron y ella también. Luego se fueron a casa. Fue una escena tan extraña. Le había dicho claramente que no me agradaba y que no quería involucrarme con ella. Pero ella seguía siendo persistente. Vivimos con mi suegra. La señora Jane. Que tiene dificultades para caminar. Tenemos una buena relación. Pero sigue siendo difícil. No tengo energía para lidiar con alguien que odio como Kim. No pude soportarlo más y decidí consultar a los servicios de protección infantil. Les dije que estaba preocupada por ella. Pero que ya no lo soportaba. Escucharon con más atención de la que esperaba y prometieron tomar medidas. Cuando llegué a casa, instalé una cámara de vídeo. Funcionó. Sin pensar en ser grabada. Recogió a sus hijos y los dejó en mi patio. Salí y ella gritó, ya están en el patio. No los saques. Además, vine porque tengo algo que hacer hoy. Luego terminó llorando. Por cierto, su algo que hacer era que quería ir a la ceremonia de entrada mañana conmigo. Ya que sus gemelos aún no gatean. La señora Jane puede manejarlos. Por supuesto. Me negué. Estaba furiosa por su audacia de imponerse a la señora Jane. Incluso dijo que le había pedido a la escuela que pusiera a su hijo en la misma clase que el mío. ¿Pueden las escuelas siquiera aceptar tales solicitudes? Me puso ansiosa. El hecho de que mencionara esto el día antes de la ceremonia se sintió tan calculado. Si lo hubiera mencionado antes. Podría haber hablado con la escuela. Daba miedo pensar que podría ser una jugada calculada. Incluso si nuestros hijos terminan en la misma clase.
Me negaré claramente a cuidar de sus hijos. Podría llorar y hacerme quedar como la mala de nuevo. Pero ya había consultado a los servicios de protección infantil y era un día importante. No quería que arruinara la ceremonia de entrada. Su hija mayor no necesita ningún cuidado especial. Pero Kim es el problema. Aunque me desagrada tanto. ¿Por qué tengo que preocuparme tanto por ella? Lamentablemente. Como predijo. Nuestros hijos terminaron en la misma clase. Sin embargo, mi hija estaba feliz porque sus buenos amigos también estaban en la misma clase. La escuela primaria no tiene recogida y entrega como el jardín de infantes y no hay muchos eventos. Así que decidí simplemente ignorar a Kim. El día de la ceremonia de entrada. Llegó tarde justo cuando comenzaba el discurso del director y todos estaban callados. Apareció empujando una carriola. Toda la atención se centró en ella. ¿Qué se movía? Todavía había asientos vacíos en la sección de padres. Pero ella vino deliberadamente al frente donde la señora Jane y yo estábamos sentadas y dijo, tú y la señora Jane son tan malas. Teníamos un acuerdo. Comenzó a llorar en voz baja. Que es su forma habitual de hacerme quedar como la mala. Sus gemelos en la carriola lloraban desde el principio. Además, sus dos hijos en edad de jardín de infantes también comenzaron a llorar diciendo, mamá está llorando. La cámara de vídeo estaba grabando y sentí como si todos en el gimnasio me estuvieran mirando. En el jardín de infantes. Cuando lloró. Me tragué mis palabras. Así que me etiquetaron como la mala. Recordando eso. Dije, esta es la ceremonia de entrada y el director está hablando. Incluso si me pides que cuide de tus hijos pequeños. No puedo cuando también es la ceremonia de entrada de mi hijo. Me negué. No. No tenemos ninguna interacción regular. ¿Verdad? Dije esto con voz clara. No en voz alta. Pero lo suficientemente alto como para que los que estaban cerca lo escucharan. Los maestros que habían acudido corriendo sugirieron llevarla a otra habitación. Su familia fue llevada a otra habitación y la ceremonia continuó. Después de eso, nos trasladamos a las aulas para escuchar las charlas de los maestros. Cuando estaba a punto de irme, el maestro pidió hablar conmigo sobre el incidente. Le expliqué durante unos 10 minutos diciendo que no tengo ninguna relación con Kim y que estamos preocupados por esto. Su explicación fue, le había pedido que cuidara de mis hijos. Pero me ignoró. Así que llegué tarde. Estaba grabando desde un buen lugar. Así que pensé que me ignoró para guardar un lugar y entré en pánico. Los maestros se sorprendieron por la discrepancia en nuestras historias. Sugirieron que deberíamos hablar. Pero respondí, tengo los eventos de ayer en vídeo. Así que pregúntale si prefiere verlos frente a todos. Salí a comer y luego me fui a casa. Había una carta de ella en el buzón. La carta decía, es horrible decir esas cosas delante de todos. Si tienes algo que decir, dilo cuando estemos solas. Involucrar a otros fue cruel. ¿Por qué hiciste esas cosas? Por eso tienes pocas amigas mamás. Estoy terminando nuestra amistad. Pero ya que nuestros hijos son vecinos y se llevan bien, déjalos jugar juntos sin interferencias. Mi hijo no se lleva bien con sus hijos y, francamente, yo tampoco. Tuve una conversación con la señora Jane y decidí consultar de nuevo a los servicios de protección infantil. Escucharon nuestras preocupaciones y prometieron visitarnos lo antes posible. De hecho, nos visitaron. Pero no compartieron muchos detalles sobre la conversación. El lunes después de la ceremonia, el hijo de Kim causó un escándalo después de la escuela. Aunque están en diferentes grupos extraescolares, su hijo no se apartaba del lado de mi hija. Escuché que le había dicho a su hijo que viniera a mi casa. Hiciera la tarea juntos y volviera a casa a las 5 de la tarde. El maestro llamó a su casa. Pero ella no estaba allí. Así que consultaron conmigo para ver si existía tal arreglo. Por supuesto. Lo negué. Le pedí a la señora Jane que cuidara a mi hija y fui a la escuela a explicar mi historia con Kim. Desde el jardín de infantes. Ella y yo solo tenemos proximidad y el mismo jardín de infantes en común. No tenemos una relación real. Nuestros hijos no se llevan bien y a menudo tienen conflictos.
Cuando mi hija comenzó el jardín de infantes. Sus hijos interfirieron mientras la mía jugaba en los juegos del patio de recreo, haciéndola llorar. Ella no hizo nada para detenerlos. Sentí una diferencia significativa en los valores y me mantuve alejada desde entonces. Su hija se burlaba de la mía cada vez que usaba una cinta o falda nueva. A mi hija no le gustaba esto y siempre se negaba cuando le pedían que jugara después de la escuela. A veces. Su hija esperaba frente a nuestra casa bloqueando la entrada. Pero siempre me negué a dejarla entrar porque, una vez dentro, sería imposible hacer que se fuera. Se quejó en una reunión de padres llorando de que mi hija excluía a la suya y nunca jugaba con ella, hiriendo sus sentimientos. Expliqué la historia entre nuestros hijos y cómo su hija acosaba a la mía diciendo que los niños tienen su propia voluntad y que su hija no está siendo excluida. Solo quiero que deje de acosar. Lloró. Es difícil vigilar todo mientras se cría a los niños. ¿Cómo puedes decir cosas tan malas sobre mi hija? Como resultado, me pintaron como la mala por atacar a una niña personalmente. Esto llevó a otras madres a distanciarse de mí. Y mi hija también sintió el impacto. Durante las vacaciones de primavera, Kim seguía dejando a sus 3 hijos mayores en nuestro jardín sin permiso. Nuestro jardín no está diseñado para que jueguen niños pequeños. Es un jardín de rocas. Hay linternas que podrían caerse y, si tropiezan, podrían lastimarse. También hay un pequeño estanque, lo que lo hace peligroso. Cada vez que dejaba a sus hijos, no podía simplemente ignorarlos. Así que terminaba vigilándolos, lo que aumentaba mi carga durante las tardes ocupadas. Expliqué todos estos incidentes pasados. Los maestros se sorprendieron porque les había dicho que habíamos sido buenas amigas desde el jardín de infantes. Mencioné que había consultado a los servicios de protección infantil. Después de eso, quitamos la cerca de la salida e instalamos una puerta que era demasiado alta para trepar. Estaba muy enojada de que nos negáramos a llevar a su hijo a casa y cambiar la salida del jardín. Vino a nuestra casa muchas veces. Pero no estábamos en casa porque comenzamos una nueva actividad. Teníamos imágenes de vídeo de ella. Así que las llevé a la escuela para quejarme. La escuela le sugirió cuidado después de la escuela. Pero ella se negó. La escuela finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal cuando vino a nuestra casa varias veces al día llorando frente al intercomunicador. Organizaron una reunión con ella y su esposo. Durante las vacaciones. Se mudaron. No sé exactamente qué pasó. Pero fue repentino. Escuché rumores de que se divorciaron. Se suponía que su esposo estaba en una asignación a largo plazo. Pero en realidad vivía solo cerca. Habían estado discutiendo sobre el divorcio durante mucho tiempo. Muchas amigas mamás vieron a Kim parada con sus hijos cerca del edificio de apartamentos de su esposo. Su esposo todavía vive allí. Pero nadie sabe qué pasó con ella y sus hijos. Durante el jardín de infantes. Ella siempre lloraba y engañaba a todos. Así que nadie me creyó. Incluso cuando consulté al director. Dijo que Kim estaba pasando por un momento difícil y no me escuchó. Debido a esa experiencia, dudé en acudir a los servicios de protección infantil. Me preocupaba que me culparan de nuevo o que no me escucharan. Pero cuando finalmente los consulté, escucharon mi historia y dijeron, debe haber sido difícil para ti. Me sentí tan aliviada que casi lloro. La familia de Kim se mudó repentinamente y no sé dónde están ni qué están haciendo ahora. Pero finalmente la paz ha vuelto a nuestro hogar y estoy muy feliz. Mi hija ahora puede disfrutar de una vida escolar pacífica.